Bueno, nuestra siguiente cantadora ahora tiene que cambiar de tercio. La tenemos ahí con la bandurria. Vamos a darle reposo a esos dedos. Vamos a hacerle trabajar la voz. Viene con esa falda rojo carmín, tan brillante, tan bonita, y viene dispuesta, pues, a ofrecernos su buen hacer en el cantar con dos interpretaciones de dos cotas de estilo. Bebe agua tranquila, es que aquí arriba hace mucho calor, todos tenemos calor, pero estos focos dan mucho calor, y sus aplausos también, dan calor pero del bueno, dan calor del bueno. Es otro tipo de calor distinto, ese no sofoca, ese no sofoca. Pueden aplaudir tranquilamente, aplaudan, venga, aplaudan, tranquilamente, que no nos han puesto el impuesto del aplauso aún, no nos han puesto el impuesto del aplauso. Por cierto, todos ustedes tienen lotería del Centro Aragonés. Yo les voy a hacer una confesión ahora. Venga, no sé si igual debería guardarme esta información para mí solo, pero voy a compartirla con ustedes. Yo tengo mis contactos también en el mundo esotérico y una vidente el otro día me llamó y me dijo: César, quiero un talonario entero del Centro Aragonés de Puerto de Sagunto, de Lotería de Navidad. Y dice: ¿cómo es eso? Dice: yo quiero un talonario, tú coge lo que quieras, pero yo quiero un talonario. Entonces nada, yo les advierto que suelen tener un porcentaje de acierto bastante alto, Así que quien no tenga, pues tiene ocasión de comprarla. Creo que en el bar habrá lotería a disposición de quien quiera comprarla. Y fuera de las bromas o estos chistes que vienen muy bien, pues para que ustedes también se desahoguen un poco de la música y nos echemos unas risas, entiendan que esa pequeña contribución que hacemos en cada papeleta, pues es un granito de arena más para que esta casa se mantenga abierta y mantenga sus actividades, y pues hoy podamos disfrutar de nuestra foto, de nuestro folclore. Así que cualquier aportación es bienvenida. Así que les invito que contribuyan de esta manera, que adquieran lotería, porque además, si mi amiga la vidente está en lo cierto, pueden ustedes agarrar un buen pellizco de dinero. Lorena, perdón, Rosana, ya has Genaro, ya has tomado aire, ya estás concentrada, dispuesta. Bueno, con una gran voz y un hermoso cantar, les presento a continuación a Rosana Sánchez.
improvisar. Me van a permitir que improvise también con esta jota que no estaba pensada. Se lo he ido a ver a mi padre hoy y me ha dicho que la cantara, así que va por ahí. ¿Se oye? Sí. Bueno, pero voy a cantar una jota que no estaba en el fichero, ¿vale? Espero que se me la ha pedido mi padre, que he ido a verlo y por él, ¿vale? Bueno, yo creo que también a César le podríamos dar un aplausillo, ¿no? Sí.